Hola amigos y bienvenidos una semana más al resumen de mercados. Esta semana os he traído un montón de gráficos porque 314 Research, que es una firma de análisis macro que sigo mucho, ha dado un podcast brutal y ha compartido un montón de gráficos interesantes que normalmente son de pago para institucional y los ha compartido de forma gratuita, así que os los quiero traer, os los quiero resumir aquí en el vídeo de hoy. Y también vamos a hablar de muchas cosas, cómo poco a poco el mercado está incrementando las probabilidades de una victoria republicana, de una victoria posible de Donald Trump. No lo digo tanto por Polymarket, porque Polymarket no me parece la forma correcta de medirlo, porque depende de algunas apuestas, y habréis escuchado que ha habido algunas apuestas curiosas esta última semana, pero sobre todo porque Citrini Research, que es una firma macro que sigo también y que tiene una newsletter bastante interesante para quien le interese, pues hizo a principio de año dos temáticas de carteras, la temática republicana y la temática demócrata, en función de las políticas que iba a aplicar cada partido. Y en este gráfico lo que nos muestran en línea verde es el ratio de comportamiento relativo entre la republicana contra la demócrata. Y estamos viendo que desde prácticamente agosto o septiembre, sobre todo, parece ser que las probabilidades de victoria hacia el lado temático republicano están incrementando, ¿no? Lo que también va bastante correlacionado con el SP500, por eso a lo mejor estamos viendo ese comportamiento del índice cuando en principio esperábamos una estacionalidad negativa en octubre. Todavía queda una semana en octubre, ¿vale? Y os quiero traer un gráfico muy interesante también de qué podemos esperar. Sin embargo, estamos viendo mineras de oro suben un 8%, todos los activos reales están subiendo esta última semana, hemos visto el uranio hacer un nuevo máximo, las mineras de oro, el oro subir otro 2%, cuando ya empieza a estar bastante extendido en precio, pero sigue subiendo, sigue muy fuerte. ¿Por qué? Por la devaluación monetaria que estamos sufriendo y por supuesto por la deuda de Estados Unidos. Alcanza esta semana, fijaros el disparo ahí, en septiembre y octubre alcanza ya los 35 billones, casi 36, cuando veáis esto ya serán los 36 y mañana 37, y bueno, los activos reales están reflejando esa destrucción monetaria, ¿no? También Bitcoin, que por fin ha roto esta semana, ¿no? Si miramos el Bitcoin, de hecho, está rompiendo ya este triángulo que veíamos la semana pasada, ¿vale? Un triángulo simétrico de consolidación, donde venía respetando bastante bien, donde encima estaba cayendo la volatilidad, si lo medimos con el bandwidth, el diferencial de las desviaciones estándar de las bandas de Bollinger, y como vemos está empezando a subir el bandwidth, por lo cual podemos empezar a esperar más volatilidad en precio, más movimiento, y por ahora estamos rompiendo ese triángulo simétrico al alza, lo cual es positivo. Quedan todavía bastantes resistencias importantes, la resistencia a los 70.000, y si conseguimos romper los 70.000 y situarnos por encima, podría intentar el Bitcoin realizar una rotura de máximos. Todavía no estamos ahí, pero el triángulo simétrico por ahora está rompiendo al alza. Os quería enseñar también la plata, como hemos dicho, que rompe máximos, 6% de subida el viernes con este volumen, ¿vale? Lo estamos viendo aquí, tras una base de consolidación desde mayo. Como sabéis, venimos estando en plata desde esta rotura, ¿vale? Desde los 23, que la vimos aquí en el canal, en los informes semanales. Por ahora bastante contento, lo que pasa que ha sido muy volátil el camino, pero ahora esto es bastante constructivo, esta rotura de base desde mayo prácticamente, porque si lo miras en semanal es que es un máximo que no veíamos desde 2013. Veo mucha gente de todas formas muy involucrada diciendo que esto se va a 50, 60. Hombre, no sé si se irá tanto ni mucho menos, ¿no? Pero por ahora la rotura es buena. Lo que pasa que me gustaría validar que no perdamos esto ahora, ¿vale? Es decir, si ahora tenemos un retroceso, que sería lo lógico después de una subida del 6%, o a lo mejor no, porque la plata es extremadamente volátil y también podría hacer un movimiento vertical, ¿vale? No tengo ni idea, pero si hubiese un retroceso, me gustaría ver que la zona de los 29 se aguanta, ¿vale? Es decir, que esta zona que se ha roto el viernes pase a actuar como un nuevo soporte y que esa zona se mantenga y los alcistas aparezcan aquí a defenderlo. Fijaros que de hecho intentamos romper el 4 de octubre y no lo conseguimos, rechazó ahí y parece ser que ahora ha conseguido romper, así que vigilar la plata. Y en cuanto a las mineras de oro, hemos dicho, han hecho una subida del 7% esta semana, fijaros la subida. Lo que pasa que en términos semanales las mineras de oro sí que están en una resistencia importante, ¿vale? Han llegado justo, han cerrado en una resistencia muy clave, que es el máximo, si nos fijamos, de 2020, entonces aquí conviene vigilar, ¿vale? Porque no sabemos si puede rechazar este nivel. Entonces vamos a ver qué pasa en esta resistencia, semana que viene lo comentaremos. Si tuviésemos una rotura sería bastante positivo. Si rechazamos podríamos ir a buscar los 40, aguantar los 40 sería un punto inicial y luego volver a intentar volver a romper los 44, ¿no? Hacer una especie de handle, una especie de bajada antes previa de romper para sacar manos, ¿no? Eso es lo que se suele hacer tradicionalmente. Pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona todo. Parece ser que todas las materias primas en general, el uranio también, si nos fijamos en el uranio, la verdad que ha hecho un nuevo máximo, no termina todavía de
expandir de todo este máximo, pero bueno, parece ser que está intentando cerrar ahí en un nuevo máximo, lo mismo en mensual, que no se veía desde hace bastantes años. Hay que remontarse prácticamente en las materias primas, estamos viendo unos niveles que hay que remontarse a 2011, 2012, ¿no? Cuando hubo el super boom de esos metales, algunas materias primas. Mientras tanto, estamos viendo una semana en la que las small caps vuelven a brillar un 2%, las medianas un 1,40% y las grandes que suben un poquito menos de un 1%, ¿no? En cuanto a sectores, financiero, real estate, industrial, sigue bastante fuerte esta semana. Obviamente las pequeñas empresas tienen más peso, ya sabéis que hemos ido viendo que estas empresas tienen más peso en lo cíclico y no tanto en tecnología, y estamos viendo pues que obviamente estos sectores pues son donde sobre todo hay pequeñas y medianas empresas, y por eso a lo mejor esta semana hemos visto ese comportamiento de las pequeñas empresas, ¿no? Si miramos el Russell 2000, todavía nos quedaría confirmar, que es el índice que mira prácticamente todo el mundo, para las small caps nos quedaría confirmar una rotura de máximos, ya que todavía no ha roto máximos el Russell 2000. Otros ETFs que hemos ido viendo, como el Vanguard Small Caps, sí que han roto máximos desde hace tiempo, un poco más de calidad en las Small Caps que tienen, o el S&P 600, pero bueno, estamos viendo que el Russell 2000 está justo en una zona estratégica donde nos tiene que demostrar aquí si realmente la rotación grande que hablamos en verano se está produciendo, ¿vale? Porque acordaros de en verano la temática que comentábamos era, va a haber una gran rotación de las magníficas 7, que eran las que estaban empujando desde prácticamente todo 2023 y principio de 2024, hacia el resto del mercado, hacia el resto de la participación, medianas, pequeñas, etc. Las pequeñas no lo han hecho mal, ¿vale? Si nos fijamos en este gráfico de Charlie Vilello, vemos que las pequeñas desde julio prácticamente acumulan un 13% de subida, por encima de las grandes, ¿vale? Eso está bien, lo que pasa que todavía, en mi opinión, no estamos viendo un cambio de liderazgo, porque si ponemos, por ejemplo, este ratio, que es el ratio de small caps contra S&P 500, vemos que todavía la tendencia desde 2021 sigue bajista. En julio vemos ese reflejo donde hubo, cuando todos hablábamos de la gran rotación, ¿no? Hubo ese disparo del ratio hacia favorecer las pequeñas empresas, pero desde entonces parece ser que se ha mantenido más o menos en esta zona, sin el ratio cambiar de tendencia. Es decir, lo están haciendo bien las small caps, se está viendo esa rotación, pero está siendo muy lenta y todavía no hay un cambio en el liderazgo, ¿vale? Por así resumirlo. ¿Cuándo se podría dar ese cambio en el liderazgo? Si esto se rompe, ¿de acuerdo? Si se rompe esta tendencia bajista de las small caps contra el S&P 500 y se confirma con esta segunda tendencia, pues entonces a partir de aquí el ratio estará dando confirmación de un cambio de liderazgo, porque habrá un cambio de tendencia y además vendrá acompañado seguramente de una rotura del Russell 2000. Si esas cosas se producen, pues entonces podríamos hablar de un cambio de liderazgo. Por ahora esa gran rotación de la que hablábamos, pues solamente está siendo un mejor comportamiento en cuanto a rentabilidad de las small caps, pero es puramente por un movimiento sectorial, ¿vale? Ya sabéis que las small caps, como hemos dicho, más cíclicas, y como estamos viendo desde julio también, comparte Charlie Vilello, real estate, industriales, financieras han sido uno de los top. Utilities han sido de los sectores más top, sectores que tienen un poco menos peso en el S&P 500, porque el S&P 500 es sobre todo tecnología, y que tienen un poco más de peso. El 46% de las small caps son cíclicas, es decir, se componen de estos sectores. Entonces, y por eso es una apuesta más a lo cíclico, pero también depende mucho de los tipos de interés, ¿vale? Fijaros, de hecho, que las magníficas 7, desde julio también, lo vienen haciendo un poquito peor en términos relativos que el resto de las 493 empresas del S&P 500, pero desde septiembre parece que han empezado a recuperar un poco las magníficas. ¿Las magníficas cuáles son? Nvidia y compañía, ¿vale? Las 7 más grandes. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues calca exactamente con el interés del bono a 10 años, ¿vale? Los intereses venían bajando desde julio, descontando los recortes de tipos, que en mi opinión ya han descontado prácticamente todos los recortes de tipos, o en el 4% podríamos decir, ahora están un poco por encima, pero en el 3,8, 3,9 estarían todos los descuentos de tipos descontados ya, todos los recortes, y vemos que desde septiembre, con unos datos más fuertes económicos, pues el interés a 10 años ha vuelto a repuntar un poco, porque han repuntado un poco las expectativas de inflación, ¿no? Claro, esto ha hecho que otra vez las magníficas puedan ganar un poco de peso, y por eso digo que las small caps necesitan esa confirmación extra. Lo están haciendo bien, ha sido un buen trade exponerse en verano más hacia small caps, pero necesitamos ese, ¿cómo os lo diría? Como el turbo, ¿no? Ese turbo que se confirme con estas cosas que os estoy diciendo, ¿no? Y el interés del 10 años podría ser el riesgo de que eso no se termine de materializar del todo, ¿no? Por eso estoy muy vigilante de esto. Luego, aparte, un estudio de 314 Research a la izquierda, gráfico, me preguntasteis muchos, oye Javier, ahora con los rebotes del interés del bono a 10 años,
¿Esto va a hacer efecto restrictivo en las bolsas? ¿Por qué las bolsas no están cayendo? Bueno, en mi opinión, el interés del bono a 10 años, según este estudio que comparten, empieza a hacer efecto restrictivo cuando se alcanza el percentil 80 del rango del último trimestre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si en el último trimestre el interés se ha movido en un rango, pues cuando alcanzamos el percentil 80, que coincidiría a partir del interés del bono a 10 años en el 4,3, 4,4%, pues ahí sí que podría tener un efecto restrictivo en las bolsas. Todavía no estamos ahí, está ahora mismo en el 4% y parece ser que está consolidando en esa zona. Entonces, hombre, lo ideal es que el interés a 10 años consolidase en el 4. Yo creo que en el 3,8 o 3,9, como ya os dije, los descuentos de tipos ya estarían descontados, los recortes de tipos ya estarían descontados y por tanto, pues quedarse en el 4, 3,8, 3,9% sería una zona estable para el interés del bono a 10 años. Si siguiese subiendo, podría ser un riesgo que debería materializarse en los mercados, ¿vale? ¿Por qué Warren Price me gusta mucho todo lo que ha traído? Bueno, lo primero habla de una cosa de los estrategas, os voy a poner un clip a continuación. A process where we actually have a trading strategy where you're long the S&P 500 when strategists their targets are within 5% or below of spot S&P 500, and you crush it if you follow that. So you fade them. We slot it in as a sentiment, basically just as a sentiment reading. It's positioning sentiment. But you want to fade. So then that must be working against you because these targets are now ripping higher. Not enough. I mean, you can see Not it. enough. In fact, right now we're at we did this for October 15th. At October 15th, the average or median strategist target was still 6% below the market. They can't catch up to the market. That's the most relatively bearish this group's ever been on record. Y dice, claro, estamos viendo un montón de optimismo, ¿vale? De hecho, todo el mundo empieza a ponerse del lado alcista, lo que invita a tener prudencia. Esto ya lo veíamos la semana pasada, que prácticamente todos los indicadores de optimismo están disparados. Todavía podrían dispararse un poquito más, todavía no es que estemos en las zonas máximas, pero ya empezamos a ver las portaditas, ¿no? Del Economist, la envidia del mundo, todo está súper bien, todo está genial. Y ahí es cuando, no es que exactamente en ese momento haya que tener cuidado, pero ahí es cuando uno debe empezar a ser un poco prudente. Es decir, aquí mi postura no es que mañana vayamos a caer y vaya a haber un catacumbe o cataclaus, como veo en todos lados, pero mi postura es que ya desde octubre, de hecho la vengo diciendo, y vengo siendo un poco pesado con eso, y por ahora me estoy equivocando, pero desde octubre creo que yo estoy un poquito más sensato, en el sentido de que me empieza a preocupar un poco más. ¿Y qué busco? Pues busco, no a lo mejor, obviamente no estar apalancado, pero a lo mejor no tener tanta exposición a un sector en concreto, o empezar a buscar calidad, o empezar también a ser más restrictivo con mis riesgos. Es decir, si tengo una gestión del riesgo, pues empezar a ser mucho más exigente con esa gestión del riesgo, ¿no? Para cortar antes lo que sea, ¿no? Ser un poquito más precavido en ese sentido, ¿no? Y creo que es un momento para ser bastante más precavidos. Gente, no sé si esto va a girarse en algún momento, hoy, mañana, si va a ser el mes que viene, el mes siguiente, al siguiente, pero obviamente cuando empiezas a tener tanta extensión, si empezamos a ver que el SP500 sigue con días de subida muy vertical, muy vertical, muy vertical, y que parece que nunca retrocede, ahí es cuando sueles tener cambios de tendencia, ¿vale? Todavía no estamos ahí, pero podríamos llegar en los próximos meses. ¿Cuáles pueden ser unos catalizadores a vigilar? Pues mira, las estrategias de media siguen un 6% por debajo del S&P 500, que es lo que ha dicho Warren Price. ¿Cuándo podría ser un riesgo esto? Cuando actualicen, es decir, lo que dice Warren Price es que cuando los estrategas empiezan a dar objetivos muy por encima del precio del índice, aquí vemos el diferencial, aquí vemos los objetivos en verde y el precio del índice en morado, y el diferencial se vuelve positivo incluso por encima del 15%, ahí es un momento de tener cuidado. Es algo que pasó en 2021 y fijaros la leche que vino en 2022, ¿no? Entonces, ahora dice que todavía los estrategas están un 6% por debajo, por lo tanto, todavía ahí hay un poco de margen, pero en noviembre recordar que se actualizan las proyecciones para 2025 y vamos a ver qué es lo que dicen y qué objetivos dan los estrategas. Si fuesen objetivos muy, muy similares a lo que está cotizando el S&P 500, pues entonces incluso podríamos tener todavía más gasolina. Si fuesen objetivos que empiezan a hacer que el diferencial se vuelva positivo, entonces tendremos que tener bastante cuidado, ¿vale? Podría ser un catalizador a vigilar, ¿no? También comparten este gráfico muy interesante, que es qué ocurre con el precio del S&P 500 cuando tienes una subida de más del 15% del primer al tercer trimestre, que es lo que ha pasado, ¿no? Hasta final de septiembre, si hay una subida de más del 15% en el índice, ¿qué podemos esperar el último trimestre del año? Bueno, lo que podemos esperar, tanto por estacionalidad como por todo, coincidía una caída en octubre y una subida para final de año. Lo que pasa es que parece ser que todo el mundo se está empezando a creer esto, y octubre no se ha materializado todavía ninguna caída, y todo el mundo incluso está esperando ese rally de Navidad, ¿no? A lo mejor se ha adelantado ese rally de Navidad, no lo sé, tenemos que tenerlo en consideración, pero fijaros que lo que dice la estadística
incluso esto lo veíamos también con la estacionalidad de años electorales, es que algún tipo de corrección hay en octubre. A lo mejor podría ser en noviembre este año y luego finalizar diciembre, no lo sé, pero tenemos que tener en cuenta que suele ser cuando tienes del primer al tercer trimestre años tan positivos, sueles terminar un cuarto trimestre muy bueno, pero con una caída en el cuarto trimestre. Un retroceso. Será en octubre, será en noviembre, será en diciembre, pues nadie lo sabe, ¿no? Pero tengámoslo en cuenta que podría llegar un retroceso alguno de estos meses, aunque el año finalice bien, ¿no? Ahora bien, si tuviésemos poner otro gráfico muy interesante que es ¿cuáles son los meses en los que es más probable que tengas un techo del índice? Es decir, que se cree el techo del índice y que a partir de ahí empiece a bajar y empiece una corrección. Bueno, pues normalmente, o un mercado, o cambie la tendencia del mercado, ¿no? Normalmente los meses en los que suele marcar techos el S&P 500 suelen ser diciembre con un 40% y enero con un 16%, ¿vale? Esos suelen ser los meses más probables. Luego estaría noviembre con un 10% de probabilidad y octubre con un 8% de probabilidad. Esto desde 1950. Así que me ha parecido un gráfico interesante y os lo muestro como curiosidad, ¿no? Por otro lado, hemos tenido un dato importante, ventas minoristas incrementan un 0,43% en el mes, por encima de lo estimado, así que la economía todavía está dando datos más fuertes de lo esperado. Las ventas minoristas que han salido bastante bien, como vemos, un 0,43 ha sido muy por encima de lo que se esperaba, ¿no? Por otro lado, sin embargo, comparte 314 Research, los impagos de tarjeta de crédito están incrementando. Esto es algo que habréis leído por ahí. Los impagos de tarjeta están incrementando, etc. Bueno, están todavía en el 7%, ¿vale? 7% de los impagos de más de 90 días en tarjetas de crédito. Obviamente, si ves el gráfico así, parece que eso trae una recesión, pero realmente el punto de activación de riesgo sería el 9%. Entonces, comparten y dicen en el podcast que a partir del 9% sería un riesgo a tener en consideración para una potencial recesión. Todavía no estamos ahí. El 7%, de hecho, tiene un poco de lógica. Esta semana he estado estudiando y en el canal de Héctor Chamizo di una entrevista con él donde lo explicaba. Estuve leyendo un estudio que se ha publicado por parte de la Fed por dos analistas que han cogido las ventas minoristas, de hecho estas que estábamos hablando, y las han desglosado, han hecho una encuesta paralela desglosándolas por clases de renta. Estábamos viendo una divergencia dentro del consumo. El consumo con los datos estadounidenses generales parece que se mantiene fuerte y que está fuerte y lo está. Lo que pasa que si luego desglosas por categorías de riqueza, te das cuenta que son los más pobres los que están sufriendo todas las consecuencias y los que están sufriendo una crisis en el consumo, mientras que las clases medias y las clases ricas están manteniendo el consumo. Y además, como los activos han subido de precio, que suelen ser los que tienen las clases ricas y las clases medias, los activos financieros y activos reales, pues se genera un efecto riqueza. Es decir, han subido las acciones, han subido las casas, han subido tal, se sienten más ricos y por tanto mantienen el consumo, mientras que las clases pobres son las que están recortando drásticamente el consumo. Por eso muchas veces vemos y me decís, y a veces no cuadran los números, decimos, ¿cómo puede ser que estos datos de consumo salgan tan fuertes? ¿No? Pues este estudio puede poner un poco las bases sobre que está habiendo una gran divergencia entre clases de riqueza, ¿no? Y de hecho una gran divergencia que no se veía en mucho tiempo. Y eso tienes que tener cuidado porque puede llegar a un punto en el que sea a nivel social bastante inestable. Entonces, bueno, iremos viendo cómo evoluciona, pero por ahora que sepáis, el consumo en Estados Unidos lo están manteniendo las clases medias y ricas, ¿no? Concluía este estudio, no lo concluyo yo, lo concluía el estudio. Si queréis os lo dejo abajo en la descripción para que lo podáis leer. Las peticiones iniciales de desempleo esta semana en 241.000. Ya la semana pasada explorábamos ese disparo en las peticiones iniciales de desempleo, que como sabéis son las personas que solicitan el paro, y decíamos que se habían acumulado varias cosas. Se acumuló los huracanes, el huracán Helene, y ahora deberíamos empezar a ver el reflejo del huracán Milton. Todavía en esta semana parece ser que no lo hemos visto. Entonces, bueno, las peticiones iniciales de desempleo parece que han bajado un poco a 241, cuando la semana pasada fue 260. En la semana, eso sí, la media de 4 semanas sigue en 236.000. Ya sabéis que el riesgo para mí en el empleo empieza cuando la media de 4 semanas esté por encima de 250.000 de forma sostenida. Todavía no estamos ahí, pero obviamente no podemos descartar que en algún momento lleguemos. Pero por ahora las peticiones iniciales de desempleo han aguantado en esa zona de 240.000. Es difícil que el mercado, decía 314 Research en el podcast, que el mercado laboral se rompa sin que previamente las nóminas de construcción empiecen a caer. Es decir, en el podcast han hablado también del empleo y traían gráficos muy interesantes donde, por ejemplo, les preocupa que solamente un porcentaje muy pequeño de industrias privadas esté creando empleo. Casi todo el empleo se está creando en industrias por parte del gobierno.
Pero dicen que eso no es suficiente para que el empleo se destruya, porque normalmente además las nóminas que se crean públicas no se les suele despedir incluso aunque la contracción de la economía entre en juego, ¿no? Entonces, ¿qué dice que es importante a partir de aquí? Pues dice que es importante las nóminas de construcción, las de construcción residencial, es decir, las personas que trabajan en la obra. Y eso es muy importante porque ocupa un gran porcentaje del empleo privado en Estados Unidos. Entonces, casi todas las recesiones previas o donde el mercado laboral se ha destruido, antes hay una contracción del empleo residencial, del empleo de construcción, y todavía no lo estamos viendo. Entonces puede ser un buen catalizador a vigilar. Es decir, hemos visto varios catalizadores. Hemos visto lo primero, los estrategas. Lo segundo, hemos visto los impagos en tarjeta de crédito cuando lleguen al 9%. Lo tercero, todavía no están ahí, están en el 7%. Lo tercero, estamos viendo las peticiones iniciales de desempleo si llegasen a 250.000. Todavía no están ahí, están en 236. Y lo último, estamos viendo construcción residencial. Si empezase a caer construcción residencial, normalmente caen un 8 a 10% las nóminas de construcción antes de una recesión, que una recesión empiece. Entonces, si empezamos a ver el empleo de construcción en los próximos datos caer, pues entonces será una señal y yo vendré y diré, será una señal de preocupación, ¿vale? Y lo veremos en nuestros análisis. Por ahora el PIB real de Estados Unidos, con esa revisión de las ventas minoristas hasta el 0,4 mensual, 0,43% mensual, el GDP Now proyecta un PIB del 3%, ¿vale? Por encima del 3%, por lo tanto todavía se está proyectando un crecimiento en el tercer trimestre bastante elevado, que es por eso por lo que hemos visto el dólar repuntar, hemos visto los intereses repuntar, los sectores más cíclicos comportarse bien, ¿no? El mercado, como os he dicho antes, está descontando una victoria republicana. Y Bank of America parece ser, en mi opinión, obviamente aquí hay gente que va a decir que no descuenta el mercado una victoria republicana, y es totalmente respetable. Yo os digo lo que veo, obviamente siempre desde mi opinión, y ni mucho menos es la realidad, y yo me equivoco cientos de veces. Bank of America estima que se añadirá un 4% de incremento a los EPS del S&P 500 por los recortes de impuestos. Es decir, ¿por qué puede estar reflejando el S&P 500 eso? Pues fijaros que una de las posibles medidas que tienen es en cuanto a los tipos a los impuestos, y sabéis que Kamala quiere subir los impuestos corporativos al 28%, y eso supondría un impacto para al final tener en cuenta que esto es un impacto muy claro, porque tener en cuenta que los beneficios por acción que percibimos como accionistas van después de impuestos. Es decir, el EPS va después de impuestos. Si tú pasas los impuestos del 21 al 28%, eso es un 5%, bueno, tienes que calcular sobre tu empresa, pero se estima el Bank of America que sería un 5% de impacto en los beneficios por acción de todo el S&P 500, según los pesos de las acciones, ¿no? Mientras que si haces lo opuesto, que es lo que quiere hacer Trump, que es un recorte del 15%, del 21 al 15%, eso impulsaría un 4% los beneficios por acción. Ahora bien, esto puede causar también repunte inflacionario, etc. Y por eso las expectativas de inflación vienen repuntando los últimos meses. Al final es lo que están estimando. Están estimando que al final, si tú vas a recolectar menos por impuestos, lo que ocurre es que tienes que cubrir el diferencial de alguna forma, y eso es más déficit todavía. Entonces es acumular todavía más déficit, y aunque Trump y Kamala ambos quieren mantener el déficit muy elevado, pues obviamente estas medidas pues es liquidez y más déficit para el mercado, lo que se puede traducir en potencialmente un suelo de inflación más elevado, y por eso la inflación, las expectativas de inflación han repuntado en las últimas semanas, y por eso a lo mejor el interés, los bonos, percibiendo una victoria republicana, todavía no lo terminan de hacer bien, los bonos a largo plazo, y por eso estamos viendo los intereses a largo plazo en la zona del 4%, porque todavía no terminan de decir, oye, los intereses se tienen que mantener en este nivel para justificar que puedas ganar dinero con una inflación que al final puede ser del 3% de suelo, porque si la inflación se queda en el 3,5 o 3, si tienes un 4 estás ganando solamente un 1 o un 0,5, ¿vale? De rentabilidad. Entonces, bueno, pues por eso creo que el mercado parece estar descontando una victoria republicana, ¿no? Mientras tanto, en Europa la historia es muy diferente. La caída de la actividad está empujando la desinflación y los recortes del BCE, ¿vale? El BCE ha vuelto a recortar esta semana hasta el 3,25, como sabéis. Así que, bueno, las cuentas remuneradas ya os habrán ajustado al 3,25, os habrán advertido de que van a ajustar al 3,25. Recordar que tengo varios vídeos en el canal sobre qué alternativas hay para estos recortes de tipos. De primeras, obviamente, lo primero que va a reflejar las caídas de tipo de interés son las cuentas remuneradas, que es literalmente lo que les retrocede el Banco Central. Entonces, en cuanto el Banco Central retrocede menos, ellos te van a retroceder menos, ¿vale? Entonces, Trade Republic y todas las cuentas remuneradas ya os van a bajar el interés al 3,25. Pero luego, aparte,
Lo segundo que lo hace, que empieza a reducir la rentabilidad, son los fondos monetarios, porque son los que más producto de corto plazo tienen, que tienen que renovar unos tipos que van a ir bajando. Y luego lo último sería la renta fija a corto plazo, ¿no? Ultra corto plazo, a lo mejor a 2-3 años. Esos fondos creo que todavía pueden aguantar un 4% de rentabilidad en el año, ¿no? Entonces, bueno, para que lo sepáis, para el efectivo, lo tengáis en consideración, ¿no? Mientras tanto, como en la zona euro la inflación parece que sí que está desinflando, aunque la de servicios, igual que en Estados Unidos, se mantiene un poco más pegajosa, parece ser que la inflación sí que está cediendo un poco mejor que en Estados Unidos, ¿no? También, obviamente, los datos económicos y las revisiones de beneficios en Europa están yendo muy a la baja, ¿vale? Y a nivel económico, Europa está con mucha más debilidad que Estados Unidos. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Por otro lado, tenemos earnings esta semana. Como veis, Netflix publicó muy bien, rompió máximos, una locura. Bueno, pues como veis, tenemos estos resultados por si le queréis hacer captura. Datos macro no hay muchos muy relevantes, aparte de PMIs y demás, pero como veis, pues ya empiezan bastantes resultados empresariales e iremos viendo cómo evoluciona todo, por supuesto. Por último, si miramos el S&P, sigue en el wedge que vimos la semana pasada, ¿vale? Este wedge alcista que está haciendo. Parece que lo ha intentado romper, pero no termina de salir de ahí, ¿vale? Y de hecho está empezando a estar un poquito vertical prácticamente desde la semana anterior. Está empezando a estar un poco vertical sin apenas hacer retroceso. O bien hacemos una nueva caja aquí, formamos una nueva caja aquí, donde en algún momento yo creo que vamos a ir a buscar la media de 21 sesiones, los 5.764. Yo creo que en algún momento se van a ir a buscar y aquí va a ser muy importante ver si aguantamos o vamos directamente a los 5.674. Realmente no hay mucha corrección hasta los 5.674, es un 2,89%, no es nada realmente. Entonces este nivel sigue siendo para mí el soporte importante, los 5.674. Solo perdiendo ese nivel se podría hacer una corrección mayor de a lo mejor el 5 o 6%, que es esa que coincidía con los datos que veíamos de Warren Price, ¿no? Que decía que, bueno, que cuando tienes un trimestre, del primer trimestre al tercer trimestre tan bueno, normalmente sueles tener en octubre una caída para luego finalizar bien el año, pero no ha habido esa caída. No ha habido esa caída todavía, aunque queda una semana de octubre. Entonces vamos a ir viendo qué ocurre esta semana, pero conviene tener todo esto en consideración para que podáis hacer vuestros análisis. Ya sabéis, gente, que yo intento sesgaros lo menos posible, que hagáis vuestros análisis. Yo estoy contento con mi cartera, con lo que llevo, a veces os lo comparto, os digo en qué estoy, cuando entro a algún sitio, pero también quiero que vosotros decidáis por vosotros mismos en base a los datos y poderos daros los datos más interesantes del momento. Así que espero que os haya gustado, que sea así, y ya sabéis que intento hacerlo lo mejor posible cada semana. Así que, bueno, si os ha gustado, no olvidéis apoyar el canal, os lo agradezco, y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao.